Ok, ok. Entonces, como hay caras nuevas, voy a hacer una introducción a lo que vamos a hacer hoy día. Este es un taller de meditación. Básicamente, les voy a enseñar una de las muchas técnicas que existen para meditar en la palabra de Dios. Y la razón por la que necesitamos meditar en la palabra de Dios, principalmente es una, y es porque Dios nos ha mandado a que meditemos en ella. No es no es una sugerencia, es una orden, ¿verdad? En Josué 1:8 Dios nos ha mandado, meditarás en mi palabra de día y de noche. De día es la mitad de nuestro día y de noche es la otra mitad de nuestro día, ¿verdad? La otra mitad de las 24 horas. Entonces, nos está diciendo básicamente, mientras que el sol sale, medita, y cuando el sol se esconde, medita. ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios? ¿Por qué Dios nos manda a hacer esto? Porque nosotros somos personas caídas, ¿verdad? El pecado de nuestra realidad ha dispuesto nuestra vida, nuestra carne, nuestro corazón a pensar todo lo que pensamos, lo pensamos en contra de la palabra de Dios. Dice el libro de Jeremías que no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Y eso debería ser como yo digo, una bandera roja en nuestra vida. Nos debería de recordar que nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros anhelos suelen estar en contra de la palabra de Dios. Naturalmente, nacen de forma contraria. Pero otra realidad es que nosotros vivimos meditando todo el día. Nosotros pensamos y meditamos. Sin embargo, la pregunta sería, ¿en qué estamos pensando y meditando? Entonces, con frecuencia, nuestras meditaciones están en aquello que nos entristece, aquello que nos preocupa, aquello que nos genera ansiedad, aquello que deseamos, aquello que extrañamos y quisiéramos. Ahí están nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado una orden específica porque sabe que cuando nosotros nos adentramos y dejamos que nuestra mente, sin ningún tipo de control, esté en esos pensamientos, entramos como en un loop y le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta y eso genera más ansiedad, más tristeza y en lugar de salir a flote como que nos va hundiendo y no tenemos como cómo salir de ahí, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios lo que hace es trae a nuestro corazón la verdad, diferente a que nos quedemos en nuestras emociones y nuestros sentimientos, los cuales en sí mismos son válidos y nos apuntan a realidades del corazón, ¿sí? Los anhelos, los deseos, las tristezas están hablándonos de algo que está ocurriendo en nosotros y que en lugar de sentarnos y solamente meditar en ellos, deberían apuntarnos, ok, voy a revisar mi corazón. Pero, y a mí me encanta, hay un texto en Lamentaciones 3:24, si no me equivoco, no lo tengo en la mano, pero dice, el profeta Jeremías se está lamentando por la situación, por lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, con el destierro, y le dice a Dios, yo me acuerdo de mi tristeza, yo me acuerdo de mi amargura, yo me acuerdo de todo esto que me está pasando, que vengo meditando los últimos casi 3 capítulos. Y hay una frase que a mí me marca y dice, pero esto traigo a mi corazón, que tus misericordias jamás terminan. O sea, mi tristeza y mi realidad es verdad, está acá delante mío, pero hay una verdad que está por encima de mi situación. Y yo intencionalmente voy a traer a mi corazón tu verdad, quién tú eres, y me voy a aferrar a eso. Y entonces la meditación es eso, es traer a nuestro corazón intencionalmente la verdad que está por encima de nuestra realidad. Y es la única verdad a la cual nos podemos aferrar. Ahora, ¿qué buscamos con la meditación? Nuestro objetivo con la meditación no es explicar el texto que tenemos adelante, ¿sí? No queremos eso, esto no es un estudio bíblico en el que vamos a explicar lo que tenemos por delante. La meditación tiene como propósito despertar los afectos de nuestro corazón. Y eso es algo diferente, porque lo que nosotros queremos es llegar a entender un poquito, porque no vamos a poder entenderlo a ciencia cierta,
¿Qué cosa estaba sintiendo el autor cuando escribió esto? Porque no fueron solo palabras, nosotros lo leemos, cuando lo leemos así nomás. Pero en el corazón del autor algo ardía. Y eso que ardía queremos agarrarlo. Entonces, la idea de la meditación es profundizar en las palabras que el autor, tratar de pensar por qué el autor usó estas palabras y darle vuelta a esas palabras para que en nuestro corazón se despierten afectos que nos lleven a entender, a agarrar el texto en el corazón. Lo entendemos acá. Acá no sabemos versículos de memoria, no sabemos la historia bíblica de memoria, tenemos mucha información, pero esa información está acá. Nosotros queremos que esa información baje acá. Porque recuerden, el profeta Jeremías decía, esto traigo a mi corazón. Está en los afectos del ser humano. Y hemos sido llamados a amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón también. Que todos nuestros afectos lo amen. Y entonces eso queremos agarrar. Queremos llegar a entender lo máximo que podamos la motivación, el corazón del autor al escribir, para que despierte en nosotros afectos. ¿Y para qué queremos despertar los afectos? Porque es a través de esos afectos que nosotros podemos mirar a Dios, no solamente como un concepto, como algo racional, sino que el Espíritu Santo puede usar esos afectos para amarlo más y mejor. ¿Sí? Entonces, a modo de introducción, esta pequeña introducción, vale la redundancia. Y hoy día vamos a trabajar un texto en 2 Corintios 12:9, que es muy conocido, y de hecho cuando yo lo trabajé, ¿dónde está esto? Cuando yo lo trabajé, usualmente no me gusta trabajar con textos que ya conozco porque siento que ya los conozco, que ya sé qué voy a decir, ya sé qué voy a escribir, y eso es lo que no me gusta. Pero fue intencional porque es un texto, justamente porque es muy conocido, fui bastante intencional en hacerlo. Y me sorprendió mucho todo lo que el Señor me habló y estuve pensando y orando qué texto hacer con ustedes hoy y el Señor trajo a mi mente esto. Así que quiero que lo leamos, pero quiero pedirle a alguien que lo lea. Entonces, 2 Corintios, vamos a leer un poquito, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 para tener un poquito de contexto de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Entonces, si alguien nos puede ayudar con la lectura, sé que vamos. ¿Desde qué verso, perdón? Del 1 al 11. No importa la traducción. Idealmente que no sea ni NTV, ni PDT, ni TLA, cualquier otra está bien. Está bien. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 Espérame. años. ¿Qué es lo que está Ay, yo estoy mal, perdón, yo estoy mal. Las Américas. Alicia, con razón, ahora sí, discúlpame, mi error. Entonces, espérenme, vamos a leer efectivamente, el 1 al 10. Ahora sí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Él tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades, porque porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad,
pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias, Cindy. Ok. Amén. Es súper importante cuando vamos a elegir un texto, que no sea un texto aleatorio, es decir, que no sea como yo digo, como la galletita de la fortuna, ¿no? Que abren la Biblia así como, ¿qué texto me toca hoy? Sí, no. O que ustedes de forma intencional vayan y elijan un texto que ustedes quieren, sino que este texto pertenezca a la lectura que ustedes hacen de forma diaria. Si ustedes leen un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos o más diarios, que ese versículo lo obtengan de su lectura diaria y esté dentro de un contexto literario, es decir, sea parte de una historia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender a dónde pertenece ese texto. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no, uno anda inventándose las explicaciones o la intención del autor y no podemos hacer eso porque necesitamos ser fiel al texto, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hemos elegido el texto, el 2 Corintios 12:9, y les voy a pedir, que lo escriban en la mitad de su hoja de un cuaderno o que lo vayan escribiendo mientras que yo comparto mi pantalla. Ok, veo que muchos me hicieron caso y parece que lo trajeron escrito. Gracias. Muy bien. Eso nos ayuda a ahorrar tiempo para dedicarle esos minutos al tiempo de la meditación. Entonces, segundo paso, cuando nosotros, cuando nosotros meditamos, antes de entrar al texto, a trabajar el texto, queremos asegurarnos que estamos entendiendo el texto. Y un ejercicio que yo uso para entender el texto es parafrasearlo. Parafrasearlo quiere decir lo mismo con otras palabras. Entonces yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que se tomen unos minutos para leer bien el texto, 2 Corintios 12:9, y decirlo con sus propias palabras. Entonces voy a usar una versión que es una paráfrasis, que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, para que vean cómo se ve una paráfrasis y puedan hacer ustedes este ejercicio. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esa es una forma de hacer paráfrasis, es decir lo mismo con otras palabras. Entonces, tómense unos minutos para leer el texto de nuevo y escribirlo con tus propias palabras. Básicamente para asegurarte que estás entendiendo lo que vamos a trabajar hoy día. Ok, veo varios que ya terminaron, así que vamos a continuar. ¿Alguien quisiera compartir la paráfrasis que han hecho? Recuerden que la idea de la paráfrasis es básicamente entender un poco mejor el texto, ¿sí? Creo que escuché a alguien por ahí. Yo puedo leer el mío. Perfecto, gracias.
Yo puse, y me dijo, mi gracia es suficiente. Entonces, por esa razón, me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Cristo tenga lugar en mí. Amén. Gracias, gracias. Exacto. La idea es decir lo mismo con otras palabras para simplemente como que tratar de interiorizar un poquito más el texto antes de entrar. Ok, entonces ahora sí entramos a trabajar ya la parte práctica de la meditación, el mapeo. Lo que yo voy a hacer es, voy a seleccionar algunas palabras o algunas frases y les voy a preguntar a ustedes qué esta palabra o esta frase, qué les hace pensar, o qué les produce, o qué pensamientos vienen. Y vamos a ir registrando los pensamientos que vamos teniendo como grupo, ¿ok? La idea de la meditación al registrar los pensamientos y la diferencia de hacerlo, uno podría hacer, digamos, esta meditación sin escribirla, lo cual también es posible, pero el escribirla nos permite que nuestros pensamientos no se vayan al más allá. Y escribir ayuda a procesar mejor. Así que es un buen ejercicio. Entonces, okay, vamos a ver el inicio. Yo no, como estoy compartiendo pantalla, no puedo verlos a todos, puedo ver algunos nomás. Entonces, si quieren hablar, simplemente denle. Si alguien está hablando, esperen que esa persona termine y después pueden compartir. Eh, y eso. Si son nuevos y todavía no saben qué decir, los primeros dos quizás vean cómo los que ya han estado varios talleres van interactuando para que ustedes tengan una idea más clara. Recuerden que no queremos explicar el texto, sino queremos pensar en el texto, queremos tratar de entender lo que el autor quería decir desde adentro, aquello que quemaba dentro suyo que le hizo escribir, ¿verdad? Esos afectos, esos sentimientos, esas emociones que lo hacía escribir, lo que le recordaba, eso es lo que queremos, a eso queremos llegar. Ok, entonces, él me ha dicho, ¿qué viene a ustedes a la mente cuando leen esto? A mí me hace pensar como que Dios habla, que Dios realmente me está hablando. Yo pensaría que Dios está respondiendo, que hay un diálogo. Ok, ¿qué más? Es como que si el Señor le dice, soy suficiente en medio de tu quebranto. Ya, ojo, acotación. Ahorita solo nos vamos a fijar en aquello que yo he resaltado. Olvídense por el momento, o sea, está dentro, lo estamos viendo en el contexto del texto y digamos de todo la porción que hemos leído, pero no queremos ahorita enfocarnos en más palabras, más lo que estamos resaltando. Porque si no, no vamos a tener momento y espacio para ver todo lo demás, pero queremos ahorita enfocarnos en esta parte que está en morado. Hay Una una conversación íntima. directa. Ujú, ok, Hay una relación íntima. Bueno, ay, sí, bueno, a mí también, perdón, si él está hablando es porque también escucha, ¿no? O sea, también hubo anteriormente una acción de escuchar, ¿no? O sea, que me escucha. ujú, Él me ha ok, dicho, es una respuesta a una petición que él estaba haciendo. muy bien. Ujú. Sea lo que sea que vaya a decir después de esa introducción, lo está diciendo Dios. Entonces es lo
lo más confiable, lo más certero, lo más verdadero de todo el mundo. Vale, eres tú, ¿verdad? Porque no me sale quién habla. Yes, soy yo. Miren, esto lo voy a poner, voy a separar la flecha porque si bien estamos hablando de lo mismo, no estamos, digamos, hablando de todo esto, sino lo que acaba de decir Valeria. Creo que es importante, pero va en otra idea, en otra línea. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algo más que Algo quieran? también que me hace pensar es que si Dios me está hablando, me está escuchando y hay un diálogo, una intimidad, es que Él está interesado. Él está interesado en mí, no es alguien que solamente me escucha por escuchar, sino que está interesado en lo que me está sucediendo, en lo que estoy experimentando. Y que Él conoce mi vida. Excelente, me encanta. Ok, miren todo lo que hemos reflexionado alrededor del Él me ha dicho. No hemos ido todavía más allá. Ok, avancemos. Entonces, los escucho. Tu gracia es suficiente. Eso es exactamente lo que está diciendo, ¿verdad? El texto es una forma de parafrasear esa misma frase. Te basta mi gracia o mi gracia es suficiente. Pero quiero que vayamos un poquito más allá. A mí me viene a la mente como no necesitas más. Ok. ¿Qué más? Me dice como que tranquila. Es suficiente. También como yo soy todo lo que tú necesitas. Ok. Todos estamos yendo como en base a esta misma idea, pero yo les voy a hacer una pregunta que quizás nos ayuda a profundizar un poquito más, porque creo que en estas palabras hay mucha riqueza y mucho de lo que podemos sacar. ¿Por qué Dios no le dice a Pablo, te basta mi amor? Porta, bebé. ¿Por qué le dice, te basta mi gracia? ¿Qué hay en la gracia de Dios que es lo que es suficiente para Pablo? Que no depende de nosotros, que no depende de él mismo, sino que proviene de Dios. Y que no lo merecemos. Okay. Ahí está, me pusieron la respuesta por el chat. Exacto. ¿Cuál es la evidencia de la gracia de Dios? La evidencia más grande de la gracia de Dios en nuestra vida. La salvación. La salvación, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes meditan, y esta primera parte,
como llegar a hacer estas preguntas, a veces digamos, toma práctica, pero traten de ir un poquito más allá, porque evidentemente el texto me está diciendo, te basta mi gracia, o sea, mi gracia te es suficiente, y podemos seguir dándole vueltas y seguir parafraseándolo en ese sentido, pero queremos ir más allá, queremos tratar de entender lo que había en el corazón de Pablo cuando él dice, te basta a mí. Él escribe estas palabras y lo que él estaba sintiendo. Entonces preguntémonos qué es la gracia, preguntémonos qué se nos ha dado que no merecemos, y evidentemente nos lleva a esta respuesta. Voy a escribir acá la pregunta. Ciertamente Dios nos ha dado muchas expresiones de su gracia en nuestra vida, pero la más importante es evidentemente la cruz de Jesús, El sacrificio. el sacrificio de Jesús, exacto. Entonces, ahora leemos otra vez, te basta mi gracia, con eso en mente. ¿Y qué piensan? Podría definir qué es la gracia, bueno, como la definición base que es como un regalo. Es un Ujú, regalo merecido de Dios. ujú. Es como que le dicen, o sea, tu problema más grande ya fue solucionado. Amén. Ujú. Tu condición de pecado, tu pérdida más grande ya fue solucionada en la cruz. Y entonces, eso último en mente, ahora regresen al te basta y gracia, porque tu problema más grande ya se solucionó en la cruz. ¿Ven? Como se ilumina el texto con mucho más información, eh, tratando de entender lo que había detrás del corazón de Pablo mientras escribía. ¿Qué más? Bueno, y también poniendo esto ya como en claridad, a mí lo que me dice es que esta frase no es como cuando alguien está minimizando tu dolor, de oye, te basta, sino es cuando alguien te está llevando como a ver el privilegio de la cruz, ¿no? Ujú. También podría ser como algo que ya se ha provisto. Te basta como algo que ya se ha provisto. Ujú, ujú, Como que el sacrificio de Jesús sea suficiente. ujú. No puedo ver quién me habla. Algo que también algo que también así como que me dice es que si mi problema más grande ya se solucionó, todo lo demás tiene de alguna manera una solución, o puedes confiar en que yo te daré esa solución o yo te ayudaré, sin importar que yo no pueda ver cuál es la solución de ese problema. Al ya estar resuelto mi problema más grande de salvación, todo lo demás no es que no importe, me importa tanto que ya está en mis manos. Ese te basta mi gracia
en lo que yo quería decir allí cuando es tranquilo. mm, Pablo, Pablo estaba angustiado, ¿sí? Porque él había estado pidiendo al Señor que le quitara su aguijón. Eh, entonces, con te basta mi gracia es, ya eso fue perdonado, ya eso fue quitado. O sea, porque igual se lo dejó, ¿cierto? O sea, como que esa debilidad era la que estaba haciendo, pero no me quiero ir más abajo, pero Dios le decía, descansa en mí, descansa, descansa en lo que yo ya hice por ti. Más, si tú quieres decir algo. Sí, yo solo pienso en la canción, Jesucristo basta. O sea, como, eso es lo que veo, te basta mi gracia, luego de haber visto que mi mayor problema fue solucionado en la cruz. Bueno, Jesucristo basta, eso es todo lo que tú necesitas. Eso es lo que pienso. Estaba pensando que tal vez mi mayor problema sea el pecado, porque claro, me enemisto con Dios y, o sea, claro, mi mayor pecado ya está resuelto porque tengo perdón de pecado y tengo vida eterna por la obra de Cristo en la cruz. Entonces estaba volteando hacia atrás a ver esto que estaba pidiendo Pablo, que Dios le quite el aguijón, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y ahí es que dice, te basta mi gracia. Tal vez estamos, no sé si estoy como interpretando esto mal, pero tal vez estamos hablando como de un pecado eh, que, no sé, que Pablo cometía de algún modo y le dolía, entonces le pedía al Señor que se lo quite, algo así. Bueno, en el contexto del texto dice que justamente porque fue llevado al cielo había el como riesgo de que él se enorgulleciera por las cosas que había recibido de Dios. Y de hecho la NBLA, la traducción que usa la NBLA dice que el aguijón es un mensajero de Satanás. O sea, la traducción está hablando de probablemente, no sé si exactamente la traducción va a ser un demonio o algo, pero dice que textualmente dice que el aguijón es un mensajero, no encuentro ahorita el texto. Entonces, como que Dios usó un mensajero de Satanás para mantenerlo humilde a Pablo y que no se gloriara en lo que Dios le había dado como revelación particular y especial a Pablo. Pero sí, va algo por ahí. Pero O bueno. sea, es como una persona, es como un alguien. Lo único que sabemos es que es una persona, o sea, es un ser, no sé si físico, no sé si espiritual, no sé, pero él dice que lo abofeteó. Espérame, déjame encontrar el texto. Es el 7. Acá está, sí, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces había un propósito con ese aguijón, ¿verdad? Pero bueno, va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más viene a Majo, con ese a te la mente? basta mi gracia, es como no es en tus fuerzas, sino es a través de Cristo. También, hermana, en esa palabra te basta, lo que yo veo o el Señor me muestra es dependencia de Dios, o sea, depende de mí en todo lo que estás pasando, ¿no? Dependencia. Ok, Es vamos a como avanzar. una especie de rendición, como de ríndete. No importa lo que hagas, necesitas rendirte para que puedas ver
Que yo soy todo lo que tú necesitas. Bien, sigamos. Mi poder se perfecciona. Voy a apuntarlo. Ok. Ok, con esta nueva frase que viene a ustedes. Cuando pienso en se perfecciona, o sea, entiendo que ya se está ejecutando. O sea, no es una promesa al futuro, sino que ya se está ejecutando. O sea, el Señor está afirmando que esa acción ya se está ejecutando en la vida de Pablo. O sea, le da una afirmación y una seguridad clara de que se está realizando ya. Y bueno, debilidad me dice la condición del ser humano, ¿no? O sea, le recuerda su condición, pero a la vez le da la seguridad de que esa condición va a permitirle ciertas cosas que luego dice posteriormente en el versículo. Es como que, bueno, mi poder, mi control, mi dominio está por encima, está cubriendo esa necesidad que tú tienes, ese quebranto. Entonces, como que mi dominio está por encima de ti, de tu propia debilidad. Tu humanidad no me sorprende. Me deja pensando que somos débiles y cuando hay algo fuerte en nosotros es por Él, no por nosotros. Es como, ¿cómo? Cuando hay algo débil, cuando hay algo fuerte en nosotros. Que somos débiles, entonces cuando mostramos quizás alguna fortaleza, no es por nosotros mismos, sino por Él. Ujú. Lo voy a dejar como pregunta. Y si nos da el tiempo lo resolvemos. Realmente, o sea, en realidad sí, ¿verdad? Pero a modo de reflexión personal, realmente estamos entendiendo que aquellas cosas donde tenemos capacidad y poder, entendemos que es por el Señor. Solo lo voy a dejar como pregunta porque si no nos vamos a desviar. Es contracultural, Ujú. porque pues no nos gusta trabajar en nuestras debilidades, porque nos sentimos mal, no confortados. Pero el Señor dice que ahí es donde Él está trabajando con nosotros. ¿Ok? ¿Qué más? Que estamos en un proceso de mejora, ¿no? Ya en el término de perfección, ¿no? Ahorita lo revisé para entender un poco más el concepto de perfección y en la RAE dice que es acabar enteramente una obra dándole el mayor grado posible de excelencia o de bondad. Y es la promesa que tenemos, ¿verdad? Que el Señor terminará la obra.
en nosotros. Entender esto nos lleva a ser humildes. ¿Cómo no? Te escuché muy lejos. Que entender esta verdad de que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad me lleva a ser humilde. Ujú. Así también como la salvación requirió que por medio del Espíritu Santo yo me reconociera pecadora. Este también es como una obra del Espíritu Santo, el que Él pueda ayudarme a reconocer mi debilidad, a reconocerme que no soy perfecta, que soy débil, que aunque el mundo me diga que yo puedo hacerlo sola, que no necesito de nadie, la realidad es que sí necesito del Espíritu Santo para poder ver y reconocer mi debilidad. Ujú. Si yo no reconozco mi debilidad, ese poder no va a reposar en mí, o sea, es como si no voy a ser llena de él. Ok, voy a poner lo que han puesto en el chat. Ok. ¿Sabes qué estaba pensando? Es que me hizo acordar a cómo, o sea, cómo Dios escoge a Israel, o sea, al pueblo, porque eran como que súper débiles y cómo en muchas ocasiones en toda la historia de ellos, este, deja muy evidente la debilidad de ellos, las pocas capacidades de ellos, para que sea a la vez muy notorio que todo lo que se logra o todas las victorias en las batallas y todo eso es por él, porque es su poder el que les da la victoria. Entonces es como lo mismo, pero con nosotros. Ujú. Así es, vale. Aquí vamos a avanzar. Yo nada más, bueno, cuando leo esto, pues es como el agua y el aceite, ¿no? El poder y la debilidad es como no se llevan, ¿no? Pero viendo la pregunta que nos hacías, también es como cuando estas habilidades, que para uno puede ser poder o puede ser algo bueno, realmente es ese poder actuando en lo que yo soy, ¿no? En esa debilidad que yo soy. Es lo que se viene a mi mente en este momento. Yo pienso que esto me lleva a dejar de autoexigirme y buscar perfección, porque a veces sí sabemos que somos débiles y que cometemos errores, pero hay algo en nosotros que siempre nos exigimos de querer hacer las cosas mejor. Y no hablo de la excelencia, sino de como de servir para ser vistos. Y entender que sí, erramos y que tenemos un Dios perfecto que no nos hace el feo por nuestras debilidades, sino que está dispuesto a ayudarnos. Ok, vayamos a la frase que está en azul. Dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré. No estoy tomando todavía mis debilidades porque lo quiero ver por separado, pero eso. ¿Qué viene a ustedes?
como me gozaré. Ujú. Toma la determinación de deleitarse. Hay una intencionalidad, ¿verdad? Ujú. Aceptarlas y, y darles como la bienvenida, ¿no? Bienvenida a debilidades Ujú. y aceptarlas porque hay lo que decía atrás, ¿no? Hay un poder maravilloso en ellas trabajando para, bueno, esto ya para parecerme más a él, ¿no? Ujú. Con esta actitud le doy la gloria a Dios en medio de las circunstancias. ¿Qué más? Yo veo una rendición de parte de Pablo, como que él entendió el mensaje y se rindió al Señor. Ujú. O sea, yo lo entiendo más que como como sentir gozo, es como algo de lo que sí te vas a jactar, como que de esto sí voy a presumir, porque empieza diciendo como que yo no, o sea, me están obligando a jactarme de esto, y empieza a contar todas las cosas que Dios le mostró en el cielo. Entonces, de esto de acá sí se quiere jactar. Ok, entonces, considerando eso, quiero que tomen un espacio en su hoja y escriban una lista de sus debilidades. No las van a compartir, así que pueden hacerlo con libertad. Escriban unas, no sé, unas 5, las primeras debilidades personales que vienen a su mente. ¿Sí? Entonces, ahora mirando sus propias debilidades, volvamos a leer hasta acá el texto. Dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia,
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. Y es una paradoja, ¿verdad? Porque la lista que ustedes han escrito son las cosas que a ustedes las debilita o que ustedes consideran que no son fortalezas. Y ahora viene la razón por la que y para que Él se goza y se gloria, y es la invitación para nosotras hoy. ¿Y qué color quiero? No sé si en mis debilidades podría agregar que son limitaciones que ya fueron redimidas. Sí, lo que tú, Recordatorios. lo que tú consideras, sí, lo que tú consideras como una debilidad o como... yo creo que ese es un ejercicio personal. Puedes escribir también lo que el Señor redimió, lo que es un recordatorio para ti. Ese es un ejercicio netamente personal. Ujú. Y eso sí creo que es importante. Encontrar contentamiento en nuestras debilidades. Ok, vamos a la última frase. Para que el poder de Cristo muera en mí. Entonces, Pablo está recordando lo que Dios le dijo. Le dijo que le basta su gracia. Y hemos visto todo lo que gracia o la gracia de Dios representa, ¿verdad? Pues mi poder, Dios hablando, se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, como consecuencia de esto que Dios me ha dicho, vemos la actitud de Pablo ante las debilidades, con gozo, sin queja, con aceptación, con contentamiento, ¿verdad? Con rendición al Señor, sin huir de ellas, sin negarlas. Al contrario, son un motivo para glorificar a Dios. Él está diciendo, no, me voy a gloriar en mis debilidades. O sea, todo aquello que habíamos dicho más arriba, que me avergüenza, Pablo está diciendo, esto va a ser un motivo para que yo me gloríe. ¿Por qué? ¿Y para qué? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué o para qué es un motivo para Pablo para gloriarse? Para que el poder de Cristo muera en mí. Para que su fuerza habite en mí. Uh-huh. Stephanie pone en el chat la razón. Hoy por la gracia de mis debilidades, hoy tienen propósito. Uh-huh. Motivo, su poder se vea en mí. La palabra morar a mí me habla de que esto se vuelva algo cotidiano, que podamos ver el poder de Cristo en nuestras vidas como algo que puede suceder en nuestras vidas en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es, yo dije, su fuerza habite en mí, como que ya es algo habitual. Majo, ese debería ser nuestro anhelo constante. ¿Verdad?
¿Qué más? También a recordar que debemos ser humildes. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Que no veo. Del Carmen. ¿Por qué esto te hace recordar que debes ser humilde? Me gusta hacer preguntas para poder pensar más Porque no profundamente. soy yo, porque nada de esto me pertenece a mí, es todo lo que Dios nos ha dado por gracia, lo que habita en nosotros. El poder de Cristo es de Cristo. Es lo que entiendo. Porque no tenemos ningún mérito en que el poder de Cristo more en nosotros. Todo depende de Él y quiere llevarnos a mostrar su carácter. Por gracia. ¿Qué más? Algo también es que puedo como ver es que no estoy sola, que Él está caminando conmigo, porque dice, para que el poder de Cristo more en mí, es decir, que Él está viviendo en mí, Él está conmigo. Yo, aunque a veces pareciera que estoy sola, no estoy sola. Bueno, también a mí es como todos los días estoy viviendo el evangelio, o sea, todos los días se está generando en mí, ¿no? Pues ese cambio, ¿no? Pero es vivir todos los días que Cristo se ha hallado en mí. Jessy, ¿qué piensas? Quiero escucharte. Que Cristo permanezca en nosotros. Que la obra de Dios permanezca en mi vida. Se repite la palabra poder otra vez y es como que para que su dominio esté sobre mí. Yo creo que tal vez ahí me haría una pregunta y es, ¿cómo hago que el poder de Dios siempre habite en mí? En mi reflexión personal, creo que esa pregunta me haría. ¿Qué vamos a dejar como pregunta?
Pero mira, mientras escribo, me viene a la mente el texto mismo, porque el texto mismo nos da la ruta. Estamos haciendo la pregunta, ¿verdad?, de atrás para adelante, pero para que el poder de Cristo muera en mí, con muchísimo gusto me voy a gloriar en mis debilidades, porque su gracia, o sea, la cruz, ha sido suficiente en mi vida. Y cuando yo vea mis debilidades, me voy a gloriar, porque eso me recuerda que su cruz es suficiente. Y cuando yo medito en la obra de la cruz, el poder de Cristo muere en mí. O sea, soy fortalecida por su poder, por su obra, porque es aquella cruz en la que Él muere, pero también es de aquella cruz de la que Él resucita, ¿verdad? Esa muerte. Y es ese mismo poder el que lo resucita. Y es ese mismo poder que muere en nosotros por su espíritu. Entonces, es como una cadena. Yo quiero que Cristo muere en mí, el poder de Cristo muere en mí, pero el camino es a gozarme en aquello que no puedo hacer, en aquello que me sale mal, en aquello que lo intento una y otra vez y no soy capaz. Y decir, Señor, me glorío en esto, porque esto me recuerda que lo único que es suficiente es tu cruz. Y lo único en lo que yo puedo encontrar suficiencia para mi vida, y como decía Pablo, más adelante, solamente me jacto en la cruz de Cristo, no hay nada más. No tengo ninguna otra razón de jactancia, siendo que Pablo tenía muchas razones de jactancia en ese tiempo. Pero él, al final, él, aún sus fortalezas, miren, Pablo aún sus fortalezas las reduce y sus debilidades las exalta, porque su gracia es suficiente, porque su cruz es suficiente, porque meditar en la obra de Jesús es el poder de la vida de Pablo. Recordar el evangelio, recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Majo, y recordar esto nos trae esperanza y nos llena de gozo. Sí, así es. ¿Quién dijo eso? ¿Puedes profundizar en esa idea? Es que cuando te escuchaba hablar de esto, ¿verdad? Del poder de Cristo, de la gracia de la cruz y cómo Cristo vino a resucitar, eso fue mi sentimiento, ¿no? O sea, en medio de todo esto yo puedo tener esperanza porque si Cristo venció la cruz, Él utilizará mis debilidades para gloriarse, ¿verdad? Entonces, es eso, gozo, esperanza, certeza en Él. Uh-huh. Y estoy pensando en algo, es que Dios puede transformar nuestras debilidades en fortalezas, como podía hacerlo en la vida de Pablo, pero no lo hace. Porque nuestras debilidades, valga la redundancia, nos mantienen débiles. Y necesitamos nuestra debilidad porque somos tan frágiles y somos tan propensos a ser autosuficientes, que nuestras debilidades nos apuntan nuevamente a recordar que realmente no somos autosuficientes, aún así nos sintamos autosuficientes, ¿verdad? Y estaba pensando, alguien dijo, más atrás dijo, ¿dónde está esto? Acá. Que Dios no se aleja de nosotros por nuestras debilidades. Nuestras debilidades no lo sorprenden a Dios y no hacen que Dios diga, con ella no puedo contar porque, mira, es que no puede hacer esto. No, Dios al contrario, nos llama a gloriarnos en nuestras propias debilidades, porque Él quiere que la razón por la cual nosotros hagamos algo o no hagamos algo es nuestra fortaleza en la cruz y nuestra dependencia de la cruz. ¿Quieres sentarte ahí? Siéntate en la silla. ¿Qué más? Bueno, también a mí este texto es como una invitación, no solamente para mis debilidades, sino para las de los otros, ¿no? Siempre llevarlos a apuntar a Cristo, ¿no? Y mientras te escuchaba, es como cuando al pueblo le pusieron la serpiente, ¿no? Que tenían que mirar. Entonces, cuando yo escribí mis debilidades, pues yo decía, ¿qué puedo hacer con esto, no? Entonces es
nada, pero cuando lo veo a él hace todo, ¿no? Sí, porque nuestras debilidades nos recuerdan que su gracia es suficiente. Dios puede cambiar esas debilidades, puede que las haga, puede que no las cambie también, puede que nuestras debilidades permanezcan, pero son nuestras debilidades las que nos recuerdan que su gracia, que su obra en la cruz es suficiente. Y entonces es un motivo de gozo, porque Dios los está manteniendo para recordarnos que la cruz es suficiente para nosotros, que no tenemos que ser perfectos, porque perfectos solo hay uno. Podemos levantar nuestra mirada y fijarla en la cruz, saber que, ok, Señor, tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer, termínalo a tu manera, o que se haga, lo dejo en tus manos, o de repente es momento para reconocer que no puedo y pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, quiero que se tomen un momento para que escriban una reflexión final en lo que hemos conversado. Todo el texto y todo lo que hemos visto, quiero que se tomen un tiempo para escribir unas líneas de lo que el Señor les ha hablado personalmente a cada uno. Cuéntenme si hay alguien que ya terminó y quisiera compartir sus reflexiones con los demás. ¿Ya? Yo quiero, pero no me Ya, deja yo. ver. Dale. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, bueno, es algo corto, pero Dios me habló mucho sobre mis debilidades, ¿no? Y entiendo que tienen un fin, porque antes pensaba así, un fin de están ahí, las desaparezco, ¿no? Para solo tener fortalezas. Entonces entiendo que tienen un fin más allá de solo intentar mejorarlas, ¿no? Al verlas, al tenerlas, son un recordatorio constante de su gran poder y cómo yo soy fortalecida en ese poder, que jamás estoy sola y Él me lo dice directamente. No necesito más, ¿no? Y es suficiente. Qué bello. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, yo le puse, gracias Padre porque por tu obra en la cruz, por tu amor, por mostrarme que eres tú en mí quien hace la obra, por tomar una actitud de gozo al ver mi proceso, o mejor dicho, tu proceso en mí. Dios es fiel, Cristo es suficiente, porque en mi debilidad era a ti y continuar rindiéndome a lo que tú eres, a tus pensamientos y tus designios. Gracias, Dios. Hermoso. Gracias, Ángela. ¿Quién más quiere compartir? Voy a leer el que ha escrito Daya, lo ha escrito por el chat, porque no puede activar su micrófono. Dice, cada debilidad es un sinónimo de imperfección, pero es un eco de que la cruz es suficiente, porque solo hay uno perfecto, con una invitación a poner los ojos en él. Qué bello. Amén. Así es. Así es. Y si bien ustedes se dan cuenta, no hemos estudiado el texto, pero hemos tratado como de entender un poquito más lo que había detrás del corazón de Pablo mientras él escribía. Y eso hace como que el texto cobre vida delante nuestro, y ese es el regalo en la meditación. La meditación no es, como le decía al inicio, una sugerencia que Dios nos da, es una orden que Dios nos da. Y los puritanos, en la época de los puritanos, ellos decían que el arte de la meditación se estaba perdiendo. Imagínense si en esa época ellos tenían esa opinión, la opinión que nos resta a nosotros hoy. Somos una generación que ya no piensa, intencionalmente. Somos una generación que está como a la deriva y en automático. Y solemos tapar lo que hay dentro nuestro, nuestros vacíos, nuestras debilidades, nuestros temores y lo que sea,
con el quehacer diario, con los afanes diarios. Pero el llamado que Dios nos hace, otra vez, no como una invitación, sino como una orden, es a tener su palabra en la mente. Pablo nos llama a renovar en Romanos 12:2 nuestra mente. Voy a leer solamente estas últimas dos y les voy a plantear un desafío para hoy. Dice, Dafne dice, Jesucristo es suficiente. Mis debilidades me recuerdan que a pesar de mí, la gracia de Dios, o sea, Cristo ya venció. Y por Él soy libre de mi propia condenación. Él me usa con mis debilidades. Amén. Y Diani dice, Dios ha permitido este sufrimiento o debilidad para que esté en dependencia, recordando que Cristo es suficiente. Me ama lo suficiente como para no permitir que mi corazón orgulloso sea parte de Él. Mi dolor me recuerda que lo único que tengo y necesito es a Cristo y su cruz. Me encanta poder compartir, que ustedes compartan las reflexiones, porque creo que es una retroalimentación entre todos y además bendice nuestro corazón, porque despierta en nosotros sentimientos, emociones, afectos que nos recuerdan de verdad, en este caso, la suficiencia de Cristo, la luz de nuestra condición caída. Entonces, considerando lo que acababa de decir antes respecto a nuestra generación y a cómo hemos perdido el arte de la meditación, porque es un arte, de hecho, la meditación mapeada entrena nuestra mente para pensar mejor. Es decir, estas flechas que yo hago de las ideas le están enseñando a nuestra mente de un pensamiento, puedo ir a otro pensamiento. Y eso es una forma de entrenarnos, porque el día que no tenemos un papel y un lapicero, podemos usar la cabeza para, ok, ¿dónde es que estaba, verdad? Ya de este pensamiento, tal cosa. Incluso cuando yo estoy pensando en algo que necesito como profundizar, me grabo, porque eso me ayuda a, si me fui, poder regresar, si es que no tengo, eso me pasa mucho cuando manejo, cuando no tengo un lápiz y un papel, me sirve, y lo hago en voz alta, porque escucharme me ayuda a concentrarme, ¿no? Pero ok, quiero hacerles un desafío para hoy, y es que nuestra meditación no ha terminado, nuestra meditación está empezando. Recuerden que el llamado en Josué 1:8 es medita en la ley día y noche, y el día recién empieza. Tenemos unas 12 horas más por delante que corresponden al día y unas cuantas horas de la noche en las que estaremos despiertas. Entonces, Dios nos da una porción hoy en la cual podemos meditar. Y yo quiero animarlas que la porción de hoy sea su meditación todo el día y toda la noche. ¿Cómo hacemos eso? Hay dos formas que pueden hacerlas. Una es, si ustedes tienen WhatsApp, WhatsApp tiene una actualización nueva en la que ustedes pueden escribirse o mandarse audios a ustedes mismos. Ustedes ponen en el buscador yo y les hable su nombre y pueden escribir la meditación que han desarrollado hoy o la pueden hablar. Y a mí me gusta mucho hablarla porque tiene la emoción del momento cuando la escribí, ¿verdad? Esa intención de las palabras la puedo registrar. Entonces tienen esas dos opciones, escríbanla o grábenla. Segundo, ármense una agenda a lo largo del día, alarmas a lo largo del día que les recuerde que tienen que parar lo que están haciendo e ir de regreso a la reflexión. Pueden incluso grabarse tanto o escribir tanto la meditación como el mismo texto bíblico. Entonces, pónganse alarmas durante el día donde cuando suene la alarma, ok, voy a parar lo que estoy haciendo y necesito regresar a esta reflexión. Y tómense un tiempo para orar, tómense un tiempo quizás para escribir un poco más al respecto, o en el mismo chat con ustedes, porque nadie más va a leer ese chat, ¿verdad? En ese mismo chat, o oren en ese momento al Señor, pidiéndole que esas verdades que Él nos ha hablado hoy día se hagan una realidad en nuestro corazón, que nos dé gozo por aquello que nos avergüenza y que no quisiéramos que nadie más vea, ¿cierto? Porque las debilidades las queremos enterrar, como alguien dijo, nos avergüenzan, y es verdad. Pero Pablo dice, no, todo lo contrario, yo me quiero gloriar en esto, porque esto me apunta a Jesucristo, y eso es todo lo que yo necesito. Entonces, que esas verdades se aniden en nuestro corazón, oremos por ellas. Entonces, escríbanlas, grábenlas, pónganse un horario, mediten a lo largo del día y a lo largo de la noche. Y otra cosa que a mí me sirve mucho es conversar con alguien respecto a esto. Busquen a alguien hoy día con quien puedan contarle lo que Dios ha hecho. Cuélguenlo en sus redes sociales, que ustedes no saben a quién pueden bendecir hoy con la reflexión que ustedes han obtenido de la reflexión. El conversar con alguien, compartirlo con alguien, los va a ayudar otra vez a seguir profundizando en las palabras que han escrito.
Así que ese es un desafío que les dejo. Recuerden que la meditación no ha terminado, la meditación empieza. Ahora tienen el día entero para seguir dándole vuelta a la palabra y a la porción que Dios nos ha dejado hoy. Así que siendo las 7:05, hemos llegado al final de nuestro taller. Espero que haya sido bendición para ustedes. Para mí ha sido, de verdad, siempre es un privilegio estar con ustedes los miércoles a las 5:30, poder conversar, profundizar, reflexionar juntas de la palabra maravillosa que el Señor nos ha dado. Y los animo a que no sea solamente los miércoles a las 5, sino que hagan de esto un hábito en sus vidas. Porque otra vez, la meditación no es una sugerencia de parte de Dios, es una orden de parte de Dios. Entonces, necesitamos encontrar el tiempo y siempre digo que Dios sería malo de ordenarnos algo que no somos capaces de hacer. Si Dios nos está mandando a meditar, es porque Dios nos está dando el tiempo para hacerlo. La pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestro tiempo? Y entonces eso nos lleva a una reflexión aparte, personal, para evaluar si estamos siendo diligentes con el uso de nuestro tiempo y qué podríamos cambiar para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que eso. No sé si alguien quiere decir algo, algún comentario, alguna pregunta, duda, antes de dar por terminado este tiempo. Bueno, parece que todo quedó claro entonces. Entonces, que tengan un lindo día, que el Señor las guarde, bueno, los guarde, porque está Josu por acá también. Josu, que todos los miércoles fielmente está acá, desde Paraguay. Jessy también, por ahí vi a Stephanie también, que andan, gracias a los que a los que se han sumado, a las que se han sumado hoy día, de verdad, ha sido una bendición compartir con ustedes, y un privilegio para mí poder acompañarlas y enseñarles, y Vale también, acompañarlas y guiarlas. Y lo que quieran me pueden escribir por Instagram, cualquier duda. Otra cosa, si ustedes quieren seguir mejorando en su mapeo, pueden enviarme sus mapeos personales, sus meditaciones diarias, es decir, cómo ustedes van dibujando su mapa mental a mi correo. Y yo lo reviso y les doy como sugerencias de cómo seguir profundizando. Les voy a dejar mi correo acá. Y entonces, feliz de recibir sus meditaciones, sus mapeos y poder ayudarla a seguir profundizando. No siempre respondo inmediatamente, sobre todo esta semana que estamos con el lanzamiento de la conferencia, que andamos como medias de locos, pero los tengo ahí, los tengo pendientes y cuando puedo los respondo y las ayudo, les doy sugerencias de cómo seguir profundizando. Así que tienen esa posibilidad. Sí. En realidad es que Dios hablaba mucho a mi corazón mientras hacíamos todo lo de la meditación, porque ya tengo varios meses meditando en un verso que en realidad ha estado haciendo como esa función de pulir mi corazón, y es el de 2 Corintios 3:18, que dice que contemplamos la gloria de Dios, dice, mientras lo fijamos. Y ahorita que tú decías que hemos perdido el arte de meditar, de pensar, es porque hemos dejado de contemplar la gloria de Dios, hemos dejado de contemplar su grandeza, por sustitutos, al momento que los contemplamos, solamente hacen que nuestro corazón se sienta más vacío e insatisfecho, porque estamos contemplando en lugares equivocados o de las formas equivocadas, estamos pensando y meditando. Entonces, en realidad me siento agradecida por haber aprendido esta forma de profundizar y ahora sí que de sacarle todas esas joyas a ese verso, a esos versos que el Señor está trayendo a nuestra vida. Amén, sí. Cuando fijamos nuestra atención en cualquier otra cosa que no sea el Señor, como bien decía Cindy, estamos buscando
tapar la verdadera necesidad de nuestra alma con falsas satisfacciones Exacto, que nos mantienen adormecidos. Pero el Señor no nos creó exacto. para eso. El llamado de Dios es mucho más alto y es mucho más hermoso, es mucho más profundo y vivifica realmente, ¿verdad? Así que bueno, no quiero quitarles más tiempo, son 7:10, normalmente terminamos a las 7, pero creo que valió la pena este tiempo y escucharnos también, escuchar las reflexiones. Gracias por estar acá y si Dios quiere nos encontramos otra vez el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Que Dios los bendiga y no dejen de meditar hoy. Recuerden que la meditación recién empieza. Un abrazo. Bye, bye. Chao, Majo. Gracias, Que Dios te bendiga. Chao.